salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar. Y Él padeció en nuestro lugar. Y antes de darle a Ale, porque después no para, Ale, ¿vieron? Está bien, y no quiero que pare porque tiene mucho para decir. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes que está ya en 2 de Corintios 3:12, que a mí realmente me produce un sacudón. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y franqueza significa sinceridad sin doblez. Y si ustedes analizan un poquito el texto más abajo, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Yo creo que ya es tiempo de que sea abolida la ley de Moisés, la ley de la confusión, la ley del hago las cosas a mi manera, ¿no es cierto? Que rige hoy en muchas iglesias y que lamentablemente, como bien lo dijo también el pastor y está en la Biblia, no entran ellos ni dejan entrar. Y es muy triste, mis hermanos, ver cómo las ovejas van al degolladero, porque lamentablemente y tristemente hoy nos damos cuenta, gracias a Dios que nos damos cuenta, que tenemos una responsabilidad delante de todos ustedes. A mí Dios me ha encomendado estos 5 grupos, de los cuales yo soy responsable de que se predique la verdad. Por eso constantemente estoy filtrando a todas las personas que entran, y los que realmente son de tropiezo yo los voy eliminando. Por eso es que descubrí también a este pastor, a Juan Laurent, que realmente él predicaba la verdad. Y yo hoy pensaba debatir con Alejandro, pero el Espíritu no me dejó y me reveló la verdad. Así que le doy la gloria a Dios por haberme revelado la verdad, porque yo le iba a exponer, sobre todo en esa palabra que había entendido mal, mis puntos doctrinales, como es según Primera de Mónica 4:13. Así que les soy franca, mis hermanos, yo le agradezco a Dios, porque si yo tengo que reconocer que me equivoqué, lo voy a hacer, porque el Espíritu Santo está en mi vida, simplemente por eso, porque Él es quien tiene la preeminencia en mi vida, y a Él es a quien realmente le doy la gloria y le agradezco muchísimo, y te pido a vos perdón por no haberte entendido cuando debí haberte entendido, porque yo también tenía el velo, y hoy le doy la gloria a nuestro Dios de que Él me lo ha quitado. Y esta palabra, mis hermanos, quiero compartirla con todos ustedes, y me emociona muchísimo, primero porque está el Espíritu Santo realmente en mi vida, y segundo porque no quiero que ninguno de ustedes perezca, y el Señor tampoco lo quiere. Él es fundamentalmente quien no quiere que ninguno perezca. Por eso, mis hermanos, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos mansos y humildes de corazón para poder recibir hoy la palabra escritural revelada a través del Espíritu. Esa palabra que nos confronta y nos lleva a toda verdad. Así que Dios bendiga sus preciosas vidas. Y Ale, te dejo para que puedas explayarte con total libertad. Gloria a Dios, Moni. Vamos a ir a Hechos 1, 12 y 13. Y dice, entonces regresaron, acá estaban hablando los apóstoles del sucesor, cuando muere Judas, que se suicida. Ellos, cuando el Señor es recibido arriba, tienen que elegir un sucesor, ¿no? Por eso vamos a estar leyendo eso, que es Hechos 1 del 12 y 13. Dice, entonces ellos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Así que entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Acá están los discípulos, los 11, ¿no?, que quedaban. Y ahora vamos a ir al 23. Y dice, y propusieron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ahora vamos a leer del 23 al 26. Y dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 escogiste, para tomar el lugar de este ministerio y apostolado, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y le cayó sobre Matías y fue contado
con los 11 apóstoles. ¿Sí? Estos son los apóstoles que había elegido el Señor para estar con Él, que es lo que dice la hermana Mónica, que lo habían visto, que habían estado con Él, que habían cenado con Él, que habían recibido el Espíritu Santo con Él. ¿Sí? Ahora, estos 12 fueron cumplidos acá en esta palabra. Pero ¿qué pasó? Que venía un mayor apostolado, que es el del nuevo pacto, que ahí entra nuestro hermano Pablo, ahí entramos nosotros con los 5 ministerios, y no estamos hablando de que nosotros tenemos que estar con estos 12, sino que somos de los gentiles, de la incircuncisión, somos del nuevo pacto, de la gracia, del Espíritu Santo, el que nos levanta a nosotros. Por eso es necesario conocer y saber que Dios levanta a la iglesia con dones, con ministerios, para ganar almas, para que la iglesia impacte al mundo. Y después vamos a ver por qué estos ministerios tenían que ser levantados. Ahora vamos a ir a Romanos 11:13. ¿Se entendió esa parte? Amén. Sí, clarito. Romanos 11:13. Y dice: porque a vosotros hablo, los gentiles, pues por cuanto yo soy apóstol de gentiles, honro mi ministerio. O sea, ya Pablo ya no pertenece a los 12 del Señor, sino que es levantado para el ministerio para los gentiles, que ahí entramos nosotros, estamos en la gracia. Esos 12 que se habían nombrado antes eran para la circuncisión, para los hijos de Israel, pero el apóstol Pablo era para los gentiles, ¿sí? Un mayor apostolado, un apostolado universal, en el cual tocaba a todas las personas. Él oraba y eran llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios 2, 4 y 5. Y acá tenemos que saber cómo el apóstol tiene que ser. El apóstol tiene que tener poder de Dios. El apóstol tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El poderío del apóstol tiene que tener sanidad, tiene que tener liberación, tiene que tener un montón de dones espirituales que le da el Espíritu Santo de Dios para tocar y para impactar a la gente. Porque mientras es predicado el Evangelio con todo denuedo, Dios levanta su mano para que haya ver prodigios, milagros y portentos. Acá 1 Corintios 2, 4 y 5 dice, hablaba el apóstol Pablo, dice: porque decidí no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, porque las personas que tienen a Dios en el corazón y predican la palabra, tienen que hacerlo con humildad, con temor, con temblor en su corazón, porque le estamos hablando a los hijos de Dios, no le estamos hablando a nietos, no le estamos hablando a vecinos, le estamos hablando con hijos de Dios. Y tenemos que ser, como dijo Mónica en su palabra recién, tenemos que ser personas, como dijiste Mónica, tenemos que hablar con humildad y con franqueza entre los hermanos. Y mire lo que dice Pablo: y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Demostración de Espíritu Santo y poder. Cuando alguien te diga que es un apóstol de Dios, tenés que reconocerlo por el poder, por la unción del Espíritu Santo, por lo que cumpla lo que dice la palabra de Dios, que no se salga de las palabras de Dios. Tiene que predicar la sana doctrina no adulterada, tiene que tener a Cristo en el corazón, no te tiene que mirar el bolsillo, no te tiene que ver qué es lo que te puede sacar, sino que te tiene que ayudar en los momentos difíciles, en los momentos tristes, en la angustia, en la enfermedad, en todas las cosas. Son personas que vienen con temor y temblor, las que vienen a predicarte un evangelio de piedad, un evangelio de misericordia. Por eso no tenemos que ir a cualquier espíritu. Dice que tenemos que probar los espíritus. Sí. Tenemos que tener ese discernimiento si vienen de parte de Dios o no.
y si vienen a tocarte el bolsillo, a esclavizarte, a darte una doctrina a medias que por un parte verdad y por parte mentira, y tienen lazo para capturar tu vida y ponerte ese velo que estábamos hablando con mi hermana Mónica. Ese velo, cuando conocemos la verdad, el Espíritu, la verdad, y donde mora hay libertad, y ese velo es caído, ese velo se cae, porque el Espíritu es el Señor y donde mora el Espíritu Santo hay libertad. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:6, y vamos a estar leyéndolo. Dice, pero estas cosas, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí y a Apolos por causa de vosotros, para que en nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, a fin de que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Dice la palabra que no debemos sobrepasar lo que está escrito. Y eso es muy importante, conocer y poner todas estas palabras que dice el apóstol Pablo, que recibió del Señor el ministerio y todo lo que escribió en la palabra es por el Espíritu Santo de Dios, y el mismo Señor Jesús se lo mandó a que lo escriba, ¿sí? Esta palabra me hace acordar a la de Apocalipsis, que dice que no podemos ni añadir ni quitar. Totalmente. Por eso tenemos que ver la palabra. Yo no te estoy diciendo donde estás yendo a la iglesia que todo es malo, que todo es oscuridad, que todo está mal. No, uno te está diciendo que a través de la palabra de Dios conozcas cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos. Que uno, como le decíamos a Mónica, o yo le decía a Mónica, que Él es la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y uno habla lleno del Espíritu Santo, pero lo está hablando uno a las cosas. Y tiene que tener cuidado de cómo y qué es lo que dice. No seamos como hablaba Deuteronomio, que decía, estos hablan en mi nombre, cuando yo no he abierto mi boca. Hay que tener cuidado porque Dios es hermoso, pero es fuego consumidor. Y estas personas que se hacen llamar apóstoles, muchas veces maldicen, muchas veces ponen cargas pesadas de la ley, y nosotros estamos en la gracia, y son judaizantes, que es el mismo problema que tenía Pablo en el tiempo primero. Entonces, si Dios nos hizo libre, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, si el fin de la ley es Cristo, y si por la ley hubiésemos sido justificados, ¿para qué vino Cristo? Dice la palabra. Entonces el fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió la ley en nosotros. En Él lo cumplió en la cruz. Cumplió todas las cosas para que nosotros salgamos de ese pacto, para estar en el nuevo pacto. Y somos libres, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. He escuchado iglesias que les dicen que son malditos con maldición por no dar el diezmo. Y la palabra y el apóstol Pablo, después lo vamos a estar tocando, está diciendo otra cosa, hermanos. Y hay mucha gente que te maldice, porque la misma palabra dice, maldito soy con maldición. Y poner los diezmos en el alfolí. Le está hablando a los hijos de Israel. Está hablando que solamente antes de que se destruyera el templo de Jerusalén en el año 70, dice la palabra que es un mandamiento dado a los levitas, que por un mandamiento de la ley tenían exigencia de exigir los diezmos de sus hermanos. Pero ahora no hay más levitas, ahora no hay más templo. Hay alguien que vino de la tribu de Judá, es Jesús, nada tocante a la ley. Y dice la palabra, si estuviera en la tierra no se levantarían ofrendas, ni lo que habla Dios, ofrendas voluntarias, de lo que salga de tu corazón. Que nadie te venga a atar, que nadie te venga a maldecir. Da todo lo que tengas de corazón, porque Dios ve tu corazón. Y si vos das lo que quieras, querés dar el 20, el 30, el 40% para la obra, dalo de corazón, pero que nadie te saque la libertad que hay en Cristo, y que nadie te condene y que nadie te maldiga por lo que vos ponés o no ponés. Porque hay gente que no tienen y le hacen sentir mal porque le están exigiendo lo que no le conviene exigir. Y ellos tampoco lo pueden exigir, porque solamente los levitas, por un mandato de la ley, lean Hebreos 7:5 y se van a dar cuenta de lo que les digo, que solamente los levitas tenían la obligación y tenían el derecho de exigir de sus hermanos el diezmo. Entonces, que nadie te venga a condenar. Estamos hablando y estamos diciendo lo que dice el apóstol Pablo, y no vamos a permitir que nadie más, hermano, te esclavice, porque nosotros somos libres y queremos también hacerte libre por medio de la palabra.
Así es, el fin de la ley es Cristo y el cumplimiento amor. Así que eso es lo que nos debemos los unos a los otros, amarnos. Amarnos es la clave de esto que estamos enseñando, ¿sí? Acá Ale dice el pastor Juan Lauren, un verdadero apóstol del Espíritu debe ministrar con el espíritu de adopción de Abba Padre, debe bajar la paternidad de Dios, es un ministro competente del nuevo pacto del Espíritu y debe doctrinar el cuerpo de Cristo por medio del oculto, los misterios secretos y los inescrutables de la sabiduría. La mayor cobertura ministerial es completar un discípulo y establecerlos en su destino profético y llamamiento eterno. Dios lo bendiga, pastor. Gracias por la palabra que nos comparte. Gloria a Dios, hermano, y conocemos de usted, conocemos del espíritu que tiene, y lo animo a que si lo están bombardeando de todos lados, que siga, que se fortalezca, como dice el apóstol Pablo, en la debilidad, y sepa que todo lo que usted está haciendo y la palabra que da es de bendición, y no se quede atrás. Siga adelante con más fuerza. Nosotros tenemos ese poder, ¿no?, de decir con Moni, cuanto más nos bombardeen, más fuerzas vamos a tener, porque queremos que los hermanos conozcan la verdad, no queremos que nadie más los esclavice con sutileza de vana palabrería, y sino que ellos sean libres por medio de la palabra de Dios. Perdónale, acá quiero aclarar que cuando el pastor dice, adoctrinar al cuerpo de Cristo por medio del oculto, se refiere a los misterios escondidos, porque muchos no saben que hay misterios escondidos a través de la palabra. No es que nosotros vengamos con una nueva revelación, no, hay una revelación que muchos no ven, ese es el tema. Los misterios escondidos que Dios les habló a los discípulos y que le digo a ustedes les he revelado los misterios escondidos, más a ellos no. O sea, al mundo no, ¿a quiénes no? Aquellos que tienen el velo no pueden ser revelados estos misterios. Cosas que ojo no vio, dice la palabra, ni oído yo serán reveladas a los que me aman. Porque cuando vos amás intensamente al Señor y buscás el Espíritu de todo corazón, es ahí donde el Señor te revela lo oculto. Porque hoy muchos no saben nada, hermanos, no tienen la menor idea. Oyeron a Dios como Job, de oídas te había oído. Pero que podamos decir realmente ahora mis ojos te ven. Y entender la palabra, entender las profecías, saber distinguir los tiempos, lo que se viene. Hermanos, hay muchos hermanos preciosísimos en el Facebook que no tienen la menor idea de los tiempos que estamos viviendo. A eso se refiere cuando mi hermano habla de lo oculto. Para no dar lugar a confusión, como yo lo leí así y no me explayé en el tema, quería explicarles esto. No, perfecto, Mónica, y también tenemos que decir qué es lo que está pasando hoy, que hay muchos que vienen y van a iglesias o van a templos o van a estadios y le cobran plata a la gente por predicar la palabra. Hay pseudo profetas que dicen los de 1000 para acá y los de 500 para allá, que donen casas, que donen sus propiedades, que donen sus autos, que donen de la tarjeta de crédito. Y Pablo era completamente diferente a todas las cosas que nos están diciendo, y es una vergüenza que estén queriendo esclavizar a estas personas. Por eso necesitamos que haya apóstoles, pero apóstoles como el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo van a venir a pedir? Hay denominaciones, hermano. Cuando Pablo dijo, uno no puede ser ni de Cefas, ni de Apolos, ni de Pablo, porque los que piensan así dicen necesitan leche espiritual, porque no son capaces de recibir el alimento sólido, porque uno dice en denominación de acá, denominación de allá. Pero ¿qué es esto, hermanos? Hay alguien que tiene que hablar, hay alguien que tiene que decir. Las denominaciones no sirven, las ponen los hombres, dividen las ovejas, y después ¿saben qué pasa, hermano? Hay 5 iglesias en un lugar y ninguna se habla. En vez de trabajar todos por el reino de Dios, por ir a ganar almas, por ir a evangelizar, por ir a ganarlos, no se dan cuenta que las ovejas son de Jesús, no son de ellos. Somos comprados con precio de sangre en la cruz. Por eso les animo, hermano, que escuchen la palabra de Dios y que no solamente que la escuchen, sino que hagan circular, que hay personas que quieren abrir su corazón, su mente, revelarles la palabra, que la palabra los haga libres.
no solamente para ustedes, sino para otros que no conocen de Dios, y que sepan que no son todos sinvergüenzas, que no todos buscan la plata, que no todos buscan el dinero. Hay una palabra muy clara cuando dice el Señor que lo viene a tentar Satanás. Le dijo: todos los reinos de la tierra te daré, y la gloria de ellos, y postrados me adorares, dice la palabra. Y él le dijo: retírate, Satanás, porque a Dios solo servirás y a él solo adorarás. El Señor rechazó todas estas cosas, y no solo rechazó todas estas cosas, sino que mostró en Juan el Bautista, le dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? Los que tienen ropa espléndida son los reyes y moran en los castillos. ¿Pero qué saliste a ver al desierto? Dice: un hombre vestido de piel de camello, comiendo miel silvestre y langostas. Son las personas que adoran a Dios, son las personas que predican la palabra sin ganancia deshonesta, que ponen todas las cosas en ganar almas, en buscar gente que confiesen a Jesucristo, labios que confiesen su nombre y que perduren hasta vida eterna. La palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios no tiene que tener nada que ver con el dinero, ¿sí? Y me viene una palabra que dice: los reyes se enseñorean de las naciones y sus gobernantes de ellas, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, ese será el servidor. Y acá nuestro pastor dice: es adoctrinarlos y dimensionarlos para ensanchar el corazón y su entendimiento, es alcanzar la capacidad de poder alcanzar madurez, alcanzar la estatura del varón, o sea, ser llenos del Espíritu. La verdad nos hace libre, amén, pastor, y nos deja Romanos 16:25. Sí, ahora lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a buscar. Adelante, pastor, que ahí vamos. Ahí vamos, Dios lo bendiga, es un placer tenerlo ahí, Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a Corintios 8 y 9. Dice: ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, sin nosotros reinasteis, dice, y ojalá hubiera llegado a reinar, para que también nosotros reináramos con vosotros, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, quiere decir últimos, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres, personas sufridas, personas que no están como hoy los apóstoles, que están llenos de plata, tienen mansiones, tienen... hermano, le voy a decir un testimonio que le pasó al hermano Gille Ávila, que hoy está con el Señor. Dice que lo invitaron a un congreso donde fueron estas personas, y dice que tenían guardaespaldas, 10 a 12 guardaespaldas, Maldonado, Casluna y otros que no quiero ni nombrar. Y le dijeron: ¿cómo usted, pastor, no tiene guardaespaldas? Usted no los ve, pero los tengo, dijo Gille Ávila. Porque dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Usted no lo ve, pero yo lo tengo acá atrás. Esos son varones de fe, varones humildes de corazón, que no necesitan guardaespaldas, porque tenemos un Dios grande y verdadero. No necesitamos estar en mansiones y llenos de millones de dólares, porque... fíjese lo que dice el apóstol Pablo: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Y no saben todas las cosas que padeció Pablo. Fue apedreado varias veces, sufrió naufragios, estuvo, como dice acá, ¿no? Encarcelado, tuvo problemas con los de la ley, con los de la gracia, con los falsos hermanos, tuvo problema con todos. Y dice la palabra de Dios que de todas las cosas los libró Dios. Y acá el apóstol Pablo nos habla en el 16, dice: por tanto os ruego ser imitadores de mí, dice, ¿no? Que tenemos que ser personas humildes de corazón. Te quiero leer, sí, acá el pastor acaba de compartir 3 textos, pero yo encontré uno que realmente me gusta mucho, y es el de 1 de Corintios 2:7, y dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ven? Hay una sabiduría oculta que solamente la revela el Espíritu a los que realmente se humillan, a los que reconocen de todo corazón su soberanía, su majestad, y no se antepone la persona por encima de él. Si yo buscara mi propia gloria, Dios no me estaría revelando nada, mis hermanos, porque para esto hay que humillarse, hay que ser, como dice la palabra, sencillos como la paloma, ¿no?
mansos y humildes de corazón, y hablar con franqueza, como el texto bíblico que recién compartimos, que me lo había dado también el pastor Juan Lauren, que está en 2 de Corintios 3:12. Y hay un texto que yo encontré, que está acá, que también me lo compartió el pastor hoy temprano, Efesios 3:5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, que a los hijos de los hombres, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Es la clave de todo, mis hermanos. Sin el Espíritu no somos nada, sin Él no tenemos nada. Y acá seguimos con la palabra preciosa, ¿no? Y acá viene un poco para que nosotros sacudamos nuestra mentalidad. Dice la palabra: no soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, hablaba Pablo, sin embargo para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Había muchos que no lo querían, había muchos que lo desechaban, había muchos que no lo querían para nada a Pablo, pero este varón de Dios se humillaba y se exaltaba en su humillación. Y acá la palabra también dice, 1 Corintios 9 del 11 al 15, dice, y acá habla una gran verdad Pablo, pero este ministerio, o esto, lo que él tenía, este decreto, nunca lo usó para sí. Y acuérdense que dice la palabra, y la vamos a seguir remarcando en esta noche, o en esta tarde, según donde usted esté viviendo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Dice la palabra, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Y de acá se agarran estos grandes apóstoles de la prosperidad, ¿no? Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más vosotros? Pero no hacemos uso de este derecho. Pablo no hacía uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven del altar participan? Esto está bien. Una persona puede tener una iglesia y puede vivir del templo, pero puede vivir decorosamente, puede hacer que otros que necesitan también coman, pero no vivir como ellos viven, como reyes. Y el pueblo, hermanos, dice, en Guatemala, lo estaba hablando un pastor, dice que Cash Luna hizo el templo más grande de Guatemala, y el más grande de América es, porque no sé cuántas personas entran en ese lugar, pero Guatemala es el país más pobre de América después de Haití. Entonces, ¿para qué querés un gran templo? ¿No dice la palabra que los verdaderos adoradores son en espíritu y en verdad, y los que busca al Padre son estos en espíritu y en verdad? Y él le decía a la samaritana, no se va a adorar más ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores vamos a ser en espíritu y en verdad. ¿Para qué hacen tanto fortuna? ¿Para qué? Espléndidamente, si de acá no se van a llevar nada, tenemos que tener la vista en las cosas del cielo. Tenemos calles de oro allá en la Nueva Jerusalén, pero acá tenemos que usar de la misericordia, de la paz, del amor, de ir a buscar al sediento, de ir a buscar al que le falta ropa, de ir a buscar al que está en la cárcel, de ir a buscar a los que no tienen comida, no tienen bebida. Tenemos que ir a buscarlos, al que se está perdiendo. ¿Por qué hacen derroche de cosas tremendas que están haciendo? Por eso nosotros, como dice acá, así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero miren lo que dice Pablo, pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que así se haga conmigo, porque mejor sería morir antes que nadie desvanezca esta en mi gloria. Por eso, ¿cuál es la verdad del apostolado hoy? Que dice la palabra que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo, porque todo lo que él hacía, lo hacía con sus manos, y él trabajaba para el Evangelio, no le sacaba plata a la gente. Y está bien que uno tenga que poner para la obra, y está bien que lo dé de corazón, pero no que estén totalmente hablando de la plata, porque dice que el amor al dinero es el principio de todos los males, ¿no? Por eso es algo
tremendo lo que está hablando acá. Vamos a una pausita. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa publicitaria. No, perdón, vamos a ir a un tema musical. En realidad publicidad acá no tenemos, gracias a Dios. Eso era en la otra radio, acá no. Gloria a Dios por esto. Y antes de irme quiero compartir un texto acá que dejó el pastor que dice: misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Así que hay un misterio que había estado oculto y es hora de que nosotros abramos nuestros ojos, mis hermanos, se caiga la venda. Colosenses 1:26. Y después vamos a buscar Romanos 16:25, que también lo acaba de dejar el pastor para que lo podamos leer. Bueno, vamos a ir a este tema musical de este preciosísimo hermano Javier David. Dice: ¿dónde quedó? Yo no sé dónde quedó, pero lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar. Amén. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Vamos a darle fin a este segundo bloque y en un ratito nada más estamos con el tercero. ¿Sí? Vamos a escuchar a Javier David.